Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes un día más y como siempre dándole las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares o lugar de trabajo donde ustedes se encuentran. Así que muy agradecido con Dios por permitirnos esta oportunidad y agradecido con ustedes también por estarnos sintonizando en cables Claro y Tigo, en señal abierta, todos en Canal 67 y también en nuestras redes sociales. Siempre les decimos que nos pueden dejar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas y al final del programa, pues con nuestro invitado siempre tratamos la manera de contestar todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes tienen. Así que será un gusto y pues bienvenidos a Canal 67. Este día vamos a hablar un tema que nos rodea. Estamos hablando del mundo de las comunicaciones y para eso tenemos a nuestro invitado este día, muy conocedor. Él es periodista, es maestro de ceremonia, es locutor, da diplomados, bueno, una serie de cosas, está empapado en el tema de comunicaciones. Así que le damos la bienvenida a Salvador Abarca, un gran amigo, bienvenido. Honorable, como siempre le hemos dicho. Bienvenido, es un gusto tenerlo acá en el canal. Gracias, es un gusto realmente que te hayas metido en esta área. Eso creo que permite que los funcionarios vayan teniendo más apertura con la población, porque eso es lo que necesitamos, que los funcionarios estén más cerca con los salvadoreños. Sí, bueno, de hecho, eso es lo que se busca, ¿verdad? Se llama Conversando Muy con Juan bien, Carlos. felicidades. Se abre el espacio para aquellas personas, instituciones, personas que tienen algún determinado rol en la sociedad, pues puedan venir y conversemos. Aquí es una plática entre amigos. Qué bueno, te admiro muchísimo, Honorable. Sos una persona, el tiempo que te he conocido, una persona muy inteligente, una persona con gran calidad humana, ¿verdad? Así es que te felicito. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, sabemos que en el mundo de las comunicaciones es bastante amplio y usted ha tenido muchas experiencias en diferentes fases de las comunicaciones. ¿Cuáles han sido esas como más? Bueno, podemos hablar de todas, pues, pero las más relevantes, ¿cuáles fueran? Bueno, quizás me voy a ir un poquito más atrás. Por favor, sí. De niño, quizás. Excelente, pienso yo que todos tenemos ciertas habilidades. Sí. Dios nos da dones o talentos y otras es que no solo nacen con nosotros, sino otras las adquirimos y las vamos desarrollando. Sí. Entonces, yo de niño, pues agarraba los botes de leche, ¿verdad? Tal vez te recuerdas que eran los de Ceteco. Los de Ceteco y todo eso, ¿verdad? Y yo me los ponía y me gustaba cómo se escuchaba el sonido de mi voz, ¿verdad? Aún siendo un niño. Nunca me imaginé, sinceramente, porque yo quería ser médico pediatra, pero yo vengo de una familia de bajos recursos económicos, mi papá zapatero, ¿verdad? Que ya falleció, y mi madre obrera de fábrica. Estudiamos en escuelas públicas y viví en el barrio San Jacinto. Entonces me fui a los 18 años, después de salir de bachiller, me fui a lo que era una beca como misionero de una iglesia, y cuando regresé quería ser médico y mi padre me dijo, hijo, yo no puedo apoyarte para que estudies medicina, pero tienes que trabajar. Entonces ahí fue donde yo giré de una u otra forma. Creo que Dios tenía un propósito también para mí, porque en el área de las comunicaciones no solamente he tenido la oportunidad de adquirir conocimiento, Juan Carlos, sino también crecer profesionalmente y tener la oportunidad también de poder servir a otros, tal como lo hacen ustedes cuando son investidos como funcionarios. Entonces, lo que te quiero decir es que al final yo conocí a un buen amigo que hoy está en Canadá y tiene un programa, es un famoso locutor que es Leo Ramírez, y yo le digo que él fue mi mentor, quien me impulsó. Cuando yo lo conocí y lo escuché hablar, me cautivó esa voz como locutor, ¿vea? Porque antes el locutor tenía que tener una voz pastosa, ronca, ¿vea? Hoy no, hoy es diferente. Entonces, él me echó la mano, él me metió en Radio El Salvador a hacer prácticas y me gustó. Y por ahí comencé prácticamente lo que fue mi carrera en las comunicaciones. ¿A los cuántos años, hermano?
tenía yo quizás como unos 20, quiero ver, 18, 20, 21 años por ahí. Sí, Bastante ya joven. me había casado, por cierto. Ah, sí. Sí, entonces... Andaba en la rebusca sí, ya. sí, realmente, o sea, no fui un joven que llevó una vida muy libertinaje, Sí. muy desordenada, era siempre bien centrado. Entonces me casé rápido, adquirí una familia temprano y vi la necesidad ya en las comunicaciones también de querer estudiar. ¿Verdad? Una persona me dijo, bueno, tú quieres ser médico, tienes que estudiar para medicina. Sí. ¿Quieres ser periodista? Tienes que estudiar para periodismo. Entonces, el conflicto armado en algunas medidas, para esa época, que fueron los finales de los 80, empezaron a crear carreras relacionadas a las comunicaciones, al periodismo y todo. De hecho, la primera universidad que me metí fue la UCA, ¿verdad? Y era, tal vez tú recordás, era un poco difícil lo que era el examen de admisión. Sí. No todos podían quedar ahí. Entonces, yo llegué y lo logré pasar, pero resulta que los horarios de las clases me chocaban con mi trabajo. Entonces tuve que salirme, me metí a una universidad que es la Universidad Tecnológica. Sí. Allí creo que me facilité realmente poder estudiar. Entonces empecé también a la par de trabajar ya en las comunicaciones sin ninguna experiencia, ¿verdad? Mi primer trabajo fue en el noticiero de Canal 6, ¿verdad? Un año, y al año pues nos despidieron porque quitaron los 2 equipos de la tarde y ahí estaba yo. Y ahí empecé a una radio, La Poderosa, la Central, la Cuscatlán, sí, AM97, y empecé a adquirir conocimiento, prácticas. Me gustaba, Juan Carlos, me encantaba realmente el área de las comunicaciones. También está viendo en las notas Radio Sonora. Ah, estuve en Radio Sonora. ¿Tuvo una jefatura ahí? Sí, eso fue, fíjate que lo que me acabas de preguntar es bien importante, porque por eso te digo, Dios tiene ciertos propósitos. Llegué yo como reportero, como repostero, decíamos nosotros en esa época, ¿verdad? Y entonces el jefe de prensa, Nelson López, un tipo también con mucha trayectoria, empírico, se fue para un periódico. Entonces el dueño de la radio, don Roberto Castañeda, que ya falleció, me llamó y me dijo, ha quedado este espacio, se atreve, me dijo, a ser jefe de prensa, ¿verdad? Entonces, pero yo necesito, me dijo, competir con esta otra radio que era la número 1, ¿verdad? Y le dije yo, ok, yo puedo competir si usted me da estos recursos. Sí. Vehículo, grabadoras nuevas, radios, ¿verdad? Y personal también, le digo, necesito contratar personal nuevo. Y entonces me dijo, démosle. Y así fue, incursioné entonces, di el salto como jefe de prensa, lo primero que hice fue capacitar a todos los corresponsales departamentales. ¿Por qué? Porque los corresponsales eran clave en los medios, porque informaban prácticamente, digamos, el de San Miguel informaba qué era lo que había pasado en San Miguel, sí, ¿verdad? Pero resulta que uno de los corresponsales, para el tiempo de la guerra, dijo una palabra que yo consideré que no debía haberla dicho, ¿verdad? Él dijo, en estos momentos están atacando la guarnición militar y caen los papayazos, dijo él, así, ¿verdad? Entonces, aunque es algo gracioso, yo dije, no, realmente tenemos que enseñarle a estas personas cómo deben ellos realmente tener una dicción adecuada y los nombres correctos cuando estamos transmitiendo y capacitamos. Y me gustó que uno de los corresponsales me dijo, es la primera vez que alguien se tome el detalle de poder capacitarnos. Entonces fue una bonita experiencia. De ahí, pues, me ofrecieron en otro lugar, Salvador, mira, ¿por qué no te vienes a esta radio? Que no sé qué, te vamos a pagar un poquito de pesos más, ¿verdad? Y decidí, me moví, ¿verdad? Sí, estaba viendo que hay varios radios que en su momento fueron radios muy importantes, no sé si ya no están o han cambiado de nombre. Sí, está ya la Corporación YSKL, Cadena Sonora, Cadena Cuscatlán, Radio Cadena Central, que me recuerdo yo que en esa época eran radios que tenían pegue. Sí, que tenían fuerza, sí, sí, realmente, por ejemplo, la Cuscatlán tuvimos la oportunidad de estar como periodistas y leíamos de vez en cuando el famoso Coprema.
vea el informe del o sea, COPREPA, sí. me recuerdo, sí. Sí, Bueno, Cucatlán era una radio que prácticamente daba toda la noticia de la Fuerza Armada. sí, de la Fuerza Armada, Era una correcto. radio nacional, obviamente. Sí, ¿verdad? sí, Sí, bueno, o sea, ha habido bastante radio, pero también ha habido televisión, ¿verdad? sí. En el caso de la televisión comenzamos con el noticiero de Canal 6, como te digo, ¿verdad? Sin saber nada de periodismo, me le puse a la par a compañeros de esa época que ya tenían un poquito de conocimiento. Lo que pasa es que el noticiero de Canal 6 como que se funda en esa época, la persona que creó el noticiero se llevó a reporteros que tenían Canal 10. Ah, ok. Entonces con esa experiencia comenzaron y de ahí apareció Canal 12, ¿verdad? Ah, ok. Entonces había como esa rivalidad profesional, ¿verdad? Y de línea también que tenían los noticieros de Canal 12 y el noticiero, y ahí estuvimos. Era un buen momento para radio y televisión. Sí, sí, realmente fue el tiempo, la época. Recuerdo que para esa época se dio la ofensiva en el noticiero de Canal 6 y yo había ido a visitar a mis padres en Soyapango, en Bosques del Río, ahí vivían ellos. Mi esposa estaba esperando ya a su primer bebé, la mamá de mis hijos, y recuerdo que amaneció tomado todo eso, Sí. ¿verdad? Entonces cuando yo ya venía saliendo, mi responsabilidad de ir a trabajar, me detuvo un insurgente y me pidió la cédula. Y entonces le dije yo, no, mira, yo soy periodista, yo voy a trabajar, yo conozco a Chafik, le dije yo, sí, ¿verdad? Como Chero, Y lo conozco, lo he entrevistado, le digo yo, entonces, pues sí, no creo que sería, va, está bien, pues, y me devolvió la cédula, pero andate, me dijo, ¿verdad? Entonces, así logré salir y trabajamos, fue una bonita experiencia, ¿verdad? Muy riesgosa para esa época, porque fallecieron varios colegas. Sí, me recuerdo las imágenes de la guerra, Sí. que andaban los periodistas con cámara y otros con narrando, Sí. porque narraban mucho antes. Sí, ¿verdad? sí. La radio era eso, y hablamos con un amigo que trabajó también en radio, y nos comentaba la experiencia, ¿verdad? Que hasta las radionovelas y todo ese tipo de cosas, había que hacer sonidos en la mesa. Sí, sí, es un algo poquito, muy sí, bueno. yo Eso fue recuerdo. más antes, ¿va? Sí, sí, más antes, sí. Yo ando por los 55 Sí, años, sí. pero sí recuerdo a mi mamá Ujú. y a mi abuela, ¿verdad? Que escuchaban en algunas radios las radionovelas. Radionovelas. ¿Verdad? Sí, y era una bonita experiencia. Sí. Bueno, también has estado en el mundo en el tema de hacer presentaciones. ¿Cómo se llama esto? Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia. También Ujú. es algo muy importante porque son temas muy protocolarios, hay que conocer, hay que tener ese semblante de una buena voz como la que tiene usted. Pues yo nunca me considero un locutor, Sí. ¿verdad? Es raro casi un periodista, bueno, en el área de las comunicaciones, diputado, casi siempre hay una diversidad de un abanico de áreas, ¿verdad? Entonces, el que es periodista, por lo general, tiene que definirse si es radio, televisión Sí. o prensa escrita, pero casi siempre un periodista no es locutor, Ajá. o un periodista no es maestro de ceremonias, Sí. ¿verdad? Entonces, pero la vida me llevó como ir aumentando este conocimiento, hice esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, después que salí del Canal 12, me fui al Ministerio de Obras Públicas. Ahí fue donde me dijeron, queremos que usted sea el maestro de ceremonia, ¿verdad? Sí, es que la verdad que el hecho de ser locutor también tiene esa íntima relación, ¿no? Que el tono de la voz es muy importante. Sí, sí. Y es que, Ajá. bueno, yo tengo la imagen porque estuvimos en la Asamblea Legislativa y pues, era el maestro de ceremonia, y me recuerdo yo cuando iniciaban los actos protocolarios en muchas ocasiones, y pues inconfundible la voz. ¿Cómo era? Vamos a presenciar el ingreso de la Honorable Asamblea Legislativa, ¿verdad? Quiero decirte que me siento muy agradecido y bendecido con Dios que me permitió meterme en esta área como maestro de ceremonias, ¿verdad? Y haberme traído a la Asamblea por 16 años, el primer maestro de ceremonia, como conversábamos, y llegó un momento, pues, donde tenemos que dar un salto, Sí. ¿verdad? Hoy es la época de los jóvenes y ya nosotros estamos empezando a ser reemplazados, ¿verdad? Entonces necesitamos transmitir ese conocimiento también a los jóvenes y darle espacio a los jóvenes. Sí, la verdad que es algo
muy bonito. Yo creo que aparte de ser un trabajo, se disfruta, ¿verdad? Porque se está en los principales eventos. Sí, sí, déjame decirte que yo comencé de maestro de ceremonia en el Ministerio de Obras Públicas y de ahí pues me llevaron a Casa Presidencial y tuve el privilegio también de ser maestro de ceremonias con doña Aida Mancilla, a quien yo le decía a mi Ella me maestra. estaba queriendo recordar. Doña Aida Mancilla, Sí, sí. sí. Entonces con ella tuve el privilegio, te digo, porque nunca me imaginé trabajar con presidente sin ningún vínculo político, ¿verdad? Me respetaron eso y me contrataron por mi trabajo y lo hacíamos, ¿verdad? Por 2 periodos presidenciales prácticamente estuve ahí. Sí, y voces inconfundibles, la de la señora y la suya, porque cuando uno los escuchaba ya sabía Ya que sabía. había un evento muy Y especial. fíjate que me sentí muy bien, bueno, uno se siente bien cuando después de los eventos se te acercan los funcionarios, ¿verdad? Te saludan, te respetan, reconocen tu trabajo, te felicitan y más de alguna oportunidad que yo me enfermé, uno que otro diputado se tomó la molestia de conseguir por teléfono y me llamaron Así. y me dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Y por qué no estás aquí? Aquí hay otra persona. ¿Qué pasó? No, estoy enfermo. No, hombre, no te andes enfermando. Aquí te necesitamos. ¿No tenés permiso? Sí, entonces una experiencia muy agradable de ver que se hace un vínculo con los funcionarios. Sí, de amistad y aprecio, pues, Así después de es, tanto claro. tiempo. Bueno, vamos a seguir conociendo del quehacer, digamos, del quehacer en televisión, del quehacer en radio, y también entiendo yo que está haciendo diplomados en temas de comunicaciones, y vamos a ir conociendo un poco de cada uno de esos temas. Hemos podido tener la oportunidad ahorita de conocer un poco la vida, qué es lo que ha hecho, en qué medios de comunicación ha estado, pero queremos conocer también cómo es el trabajo ya en sí, de televisión, radio y otras. Siempre en comunicaciones, no solo es radio y televisión, sino Claro. que hoy tenemos redes sociales, hay Así tantas es, cosas. así es. Así que vamos a regresar y vamos a ir conversando con nuestro invitado, Salvador Abarca. Ya volvemos.